todas y todos, hoy continuamos Reciclem desde casa, un espacio, ya sabéis, creado para compartir talleres online sobre reciclaje y buenas prácticas para que paséis un buen rato haciendo manualidades en familia. Hoy aprenderemos a hacer el gusano loco. ¿Y qué necesitamos para esto? La base de cartón de un pack de huevos, rotuladores de colores o pintura acrílica, tijeras, un folio o una cartulina de un color claro, pegamento, un Petit Suisse y mucha imaginación. En primer lugar, separaremos con las tijeras una hilera completa del cartón. Ahora recortaremos con las tijeras los espacios que quedan entre cada recipiente, estos espacios. Y aquí lo tenemos, como veis, las dos partes han quedado más o menos igual. Ahora pintaremos cada caparazón con un color diferente. Ya nos queda poquito. Lo siguiente que vamos a hacer es dibujar los ojos con un lápiz, portaminas o un boli. Primero hacemos un círculo más grande y luego en el interior otro círculo más pequeño. Dejamos un poquito de espacio para el brillo y lo pintamos de negro. Ya tenemos uno, ahora vamos a hacer el otro. Igual que antes, un círculo grande y otro más pequeño dentro. Dejamos un espacio para el brillo y lo pintamos. Ya tenemos los dos ojos y ahora solo nos queda recortarlos. Y aquí tenemos nuestro primer ojo. Y aquí tenemos nuestro segundo ojo. Ahora cogeremos nuestro pegamento y pegaremos los ojos en el gusano. Ya tenemos un ojo y ahora hacemos lo mismo con el otro. Y ya tenemos los dos ojos. He encontrado por ahí un trozo de cartulina roja y se me acaba de ocurrir que vamos a hacerle una lengua. Aquí tenemos nuestra lengua. Haremos lo mismo, pondremos pegamento por una parte y lo pegaremos por la cara interna. ¿Veis? Lo pegamos de esta forma y así ya tenemos una lengua. Y ahora que ya tenemos nuestro gusano, vamos a ponerle un sombrero. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el Petit Suisse. Antes que nada, límpialo bien por dentro con agua y sécalo bien con una servilleta para que no queden restos. Los envases de Petit Suisse tienen una parte más ancha y otra parte menos ancha, ¿vale? La parte menos ancha será el frontal de nuestro sombrero, de esta manera. Lo que vamos a hacer, como no tenemos mucho espacio, ¿vale?, es recortar ligeramente la parte de atrás del Petit Suisse para que entre mejor el sombrero y no nos tape los ojos. ¿Veis? Le hemos quitado la parte de atrás de la visera para que al ponerlo sobre la cabeza de nuestro gusano podamos apoyarlo de esta manera y no le tapemos los ojos. Ahora lo que haremos es ponerle pegamento a nuestro sombrero y ponérselo al gusano. Vamos a poner pegamento por el borde de nuestro sombrero y ahora lo pegaremos de esta forma. Al haberlo recortado por la parte de atrás, encaja perfectamente y no le tapamos la cara
a nuestro gusano.